La verdad, Andrea, cuando supe que estaba embarazada de ti, pensé que habías arruinado mi vida. Mi mamá lo dijo sin apartar la mirada de su copa. Me quedé completamente quieta. Estábamos solas en la cocina. Simón ya estaba dormido y yo. Llevaba varios minutos intentando preguntarle por qué siempre había sido tan fría conmigo. ¿Qué acabas de decir? Gabriela bajó la mirada. Yo tenía 19 años. Estaba enamorada de tu papá. Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo que no quería ser padre y desapareció. Sentí que se me cerraba la garganta. ¿Y por eso me trataste así toda mi vida? Mi mamá comenzó a llorar. Durante mucho tiempo, cada vez que te miraba recordaba al hombre que me había abandonado. Pero yo no era él. Lo sé. Entonces, ¿por qué nunca pudiste quererme como las demás madres? Mi mamá apretó la copa entre las manos. Porque al principio no sabía cómo hacerlo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. ¿Al principio? Ella asintió. Después aprendí a quererte. Pero ya había hecho tanto daño que no sabía cómo acercarme a ti. Me quedé mirándola. Toda mi infancia había intentado entender por qué una madre podía pagarme los estudios, alimentarme, trabajar hasta el cansancio por mí y, al mismo tiempo, hacerme sentir que nunca era suficiente. Ahora empezaba a entender de dónde venía su rabia. Pero todavía había algo que no sabía. ¿Mi papá nunca volvió a buscarte? Pregunté. Mi mamá levantó la mirada. Tardó unos segundos en responder. No. Fue una respuesta demasiado rápida. No sabía por qué, pero sentí que me estaba ocultando algo. ¿Estás segura? Sí. No insistí. Aquella noche terminé la conversación y me fui a mi habitación. Pero mientras cerraba la puerta, escuché que mi mamá decía algo por teléfono desde la cocina. No puedes volver a llamarla. Ella no sabe que existes. Me quedé paralizada. ¿Quién estaba al otro lado de esa llamada? Antes de continuar, si disfrutas este tipo de historias, suscríbete al canal y activa la campana. Y si al final de esta historia crees que Andrea hizo lo correcto, déjame tu opinión en los comentarios. Ahora sí, continúo. Durante años intenté entender por qué mi mamá era así conmigo. Cuando era niña, veía cómo otras madres abrazaban a sus hijos. Les decían que estaban orgullosas de ellos y celebraban cada pequeño logro. La mía era diferente. Si sacaba buenas notas, me decía: muy bien. Ahora vaya a ayudarme con las cosas de las comidas para vender. Nunca hubo mucho tiempo para celebrar. Mi mamá se levantaba antes de que saliera el sol para preparar todo lo que vendíamos. Yo tenía que ayudarla a empacar, organizar las cosas y salir con ella. Después regresaba a estudiar. Cuando tenía tareas pendientes, me tocaba hacerlas de madrugada. Primero cumple con tus responsabilidades y después estudias, me decía. Yo nunca entendía cómo podía exigirme tanto. Una vez, después de llegar del colegio, tenía que entregar un trabajo al día siguiente. Me senté en la mesa y abrí mis cuadernos. Mi mamá apareció con una bolsa llena de cosas. Andrea, necesito que me ayudes a preparar esto. Mamá, tengo que terminar una tarea. La tarea puede esperar. Pero mañana tengo que entregarla. Ella dejó la bolsa sobre la mesa. ¿Y quién crees que va a pagar tus estudios? No respondí. Me levanté y empecé a ayudarla. Esa noche terminé mi tarea casi a las 2 de la mañana. Al día siguiente tenía los ojos rojos en clase. Pero entregué el trabajo. Cuando regresé a casa, mi mamá ni siquiera preguntó cómo me había ido. La única persona que notaba cuando yo estaba mal era mi tía Sonia. Ella era completamente diferente. ¿Qué te pasa? Me preguntaba apenas me veía. Y yo podía contarle todo. Cuando mi mamá me decía que estaba siendo demasiado sensible, Sonia me decía: no estás exagerando. También tienes derecho a sentirte triste. Por eso me hice muy cercana a ella. Era mi tía, pero muchas veces sentía que era la única persona de mi familia que realmente me escuchaba. Hasta que un día Sonia tomó una decisión que me destrozó. Se fue a vivir al extranjero. La despedida fue terrible. Yo la abracé en el aeropuerto y no quería soltarla. Prométeme que vas a ir a verme algún día, me dijo. Te lo prometo. Y esa promesa terminó cambiando mi vida. Porque cuando terminé el colegio, hice algo que mi mamá jamás imaginó. Llamé a Sonia. Tía, ¿todavía quieres que vaya? Ella respondió sin pensarlo. Claro que sí. Pocos meses después, estaba haciendo mi maleta. Pero antes de irme, tuve una última conversación con mi mamá. Y su reacción no fue la que esperaba. Mi mamá no dijo nada cuando le conté que quería irme. Estábamos en la cocina preparando las comidas de la mañana. ¿Te vas a ir con Sonia? Preguntó finalmente. Sí. ¿Y cuánto tiempo? No lo sé. Siguió empacando las cosas como si acabara de decirle que iba a salir con una amiga. Allá no conoces a nadie.
Está mi tía. Tu tía tiene su vida. Me dijo que puedo quedarme con ella. Mi mamá dejó de empacar. ¿Y quién me va a ayudar aquí? Lawmire. Simón puede ayudarte. Simón es un niño. Entonces contratarás a alguien. Mi mamá negó con la cabeza. Después de todo lo que he hecho para que estudies, ¿así me pagas? Me dolió escucharla. No me estoy yendo para abandonarte. Eso es lo que parece. Me quedé callada. Durante años había esperado que alguna vez me dijera que estaba orgullosa de mí, que me dijera que aprovechara la oportunidad. Pero no lo hizo. El día que me fui, mi mamá se quedó en casa. Antes de salir, fui hasta su habitación. Mamá, me voy. Ella estaba organizando unas cosas. Bueno. Esperé unos segundos. ¿Eso es todo? Me miró. ¿Qué quieres que te diga? No supe qué responder. Me acerqué y la abracé. Ella se quedó rígida. No me abrazó de vuelta. Cuando me separé, vi a Simón detrás de mí. Él sí corrió a abrazarme. No te olvides de nosotros, me dijo. Nunca. Miré a mi mamá una última vez. Te voy a llamar cuando llegue. Ella simplemente asintió. Horas después, cuando el avión despegó, recibí un mensaje. Era de ella. Avísame cuando llegues. Lo leí varias veces. Era una frase sencilla, pero viniendo de mi mamá significaba más de lo que quería admitir. Cuando llegué al extranjero, Sonia me recibió en el aeropuerto. Durante los primeros meses trabajé en lo que pude. Limpié casas, atendí un pequeño restaurante y después conseguí un empleo mejor. Empecé a ahorrar. Y cada vez que podía, enviaba dinero a mi mamá. Hasta que un día llamé a Sonia. Tía, quiero que mamá y Simón vengan. Ella se quedó sorprendida. ¿Estás segura? Sí. Andrea, no tienes que hacerte cargo de todo. Quiero hacerlo. Y así fue como, después de tantos años, terminé siendo yo quien ayudó a mi mamá a comenzar una nueva vida. Lo que no sabía era que vivir juntas en otro país iba a hacer que nuestra relación cambiara de una manera que ninguna de las dos esperaba. Cuando mi mamá y Simón llegaron al extranjero, hice todo lo posible para que estuvieran cómodos. Sonia nos ayudó durante las primeras semanas y después cada uno comenzó a buscar su propio camino. Yo ya tenía trabajo y podía ayudar económicamente. Simón empezó a estudiar. Mi mamá, en cambio, decidió continuar con algo que conocía muy bien, cocinar. Comenzó preparando comidas para algunos conocidos y poco a poco consiguió más clientes. Por primera vez, pensé que las cosas entre nosotras podían mejorar. Pero vivir juntas también hizo que volvieran los problemas. Una mañana llegué del trabajo agotada. Había tenido un día terrible y solo quería descansar. Cuando entré a la casa, mi mamá estaba en la cocina. Andrea, necesito que me ayudes. Dejé el bolso. Mamá, estoy cansada. ¿Puede ser después? Ella me miró. Siempre estás cansada. Trabajo todo el día. Yo también trabajaba todo el día cuando tú eras niña. La frase me molestó. Lo sé, mamá. Pero no estamos hablando de eso. Ella siguió preparando la comida. Desde que llegaste aquí estás diferente. ¿Diferente cómo? Ya no haces las cosas como antes. Respiré profundamente. Porque ya no soy una niña. Mi mamá dejó lo que estaba haciendo. No te creas mejor que yo porque ahora ganas dinero. Me quedé sorprendida. Yo nunca dije eso. Pero lo piensas. No quería discutir. Subí a mi habitación. Unos minutos después escuché que mi mamá discutía con Simón. Tu hermana ya no quiere ayudarnos, decía. Simón respondió. Mamá, ella trabaja muchísimo. Antes hacía todo lo que le pedía. Me senté en la cama. Esa frase me dolió. Antes hacía todo lo que me pedía. Eso era exactamente lo que había sentido durante toda mi infancia. Como si mi valor estuviera relacionado con cuánto podía hacer por ella. Esa noche Sonia vino a visitarnos. Cuando nos quedamos solas, le conté lo ocurrido. Tía, siento que mamá nunca está satisfecha conmigo. Sonia me miró con preocupación. Andrea, hay algo que tienes que entender. ¿Qué? Tu mamá te quiere, pero nunca has sabido demostrarlo. Pero, ¿por qué conmigo es tan fría? Sonia guardó silencio. Eso tendrás que preguntárselo a ella. No imaginaba que unos meses después tendría esa conversación. Y tampoco imaginaba que la respuesta de mi mamá iba a cambiar completamente la forma en que entendía mi infancia. Esa noche esperé a que Simón se fuera a dormir y me quedé sola con mi mamá en la cocina. Había comprado una botella de vino y serví 2 copas. Mamá, quiero preguntarte algo. Ella me miró. ¿Qué? ¿Por qué siempre has sido tan fría conmigo? Su expresión cambió. ¿De qué estás hablando? De toda mi vida. Nunca sentí que estuvieras orgullosa de mí. Siempre me exigiste. Más, cuando hacía algo bien, parecía que nunca era suficiente. Mi mamá tomó un sorbo de vino.
Yo te saqué adelante sola. Lo sé. Trabajé todos los días para que no te faltara nada. También lo sé. Entonces no entiendo cuál es tu problema. Sentí que se me quebraba la voz. Que yo no necesitaba solamente que me dieras comida o pagaras mis estudios. Necesitaba sentir que me querías. Mi mamá se quedó mirando la copa. Durante unos segundos no dijo nada. Pensé que iba a cambiar de tema, como siempre. Pero esa noche ocurrió algo diferente. Cuando quedé embarazada de ti tenía 19 años, dijo. Me quedé en silencio. Tu papá era el hombre que yo amaba. Cuando le conté que estaba embarazada, me dijo que no quería ser padre. ¿Y se fue? Ella asintió. Desapareció. Lawmire. ¿Nunca volvió? Nunca. Mi mamá comenzó a hablar más despacio. Yo estaba furiosa. No tenía dinero. Tenía una bebé y sentía que había perdido la vida que había imaginado. No sabía qué decir. ¿Y esa rabia era conmigo? Mi mamá comenzó a llorar. Al principio sí. Sentí un golpe en el pecho. ¿Por qué? Porque cada vez que te miraba recordaba que él se había ido. Me quedé completamente quieta. Entonces, ¿por eso nunca me abrazabas? Ella asintió. No sabía cómo hacerlo. Me limpié las lágrimas. Mamá, yo era una niña. No tenía la culpa de que él se fuera. Lo sé. ¿Y cuándo dejaste de pensar que yo había arruinado tu vida? Mi mamá me miró directamente. Hace muchos años. ¿Cuándo? Ella sonrió entre lágrimas. Cuando entendí que tú eras lo único que realmente me había quedado. No esperaba escuchar aquello. Pero todavía necesitaba preguntarle algo. Entonces, ¿alguna vez me quisiste de verdad? Mi mamá tomó mi mano. Sí, Andrea. Apretó mis dedos. Y te pido perdón porque tardé demasiado en aprender a demostrártelo. No respondí. Solo me quedé allí, sosteniendo su mano. Pero al día siguiente, ocurrió algo que volvió a abrir una herida que yo creía cerrada. Mi mamá recibió una llamada. Escuché que alguien preguntaba por mi hermano. Ella respondió. No, todavía no se lo hemos dicho a Andrea. Me quedé quieta detrás de la puerta. ¿Qué era lo que mi mamá estaba ocultándome? Me quedé detrás de la puerta de la cocina escuchando a mi mamá hablar por teléfono. No puedes volver a llamarla, decía ella. Andrea no sabe nada y así debe quedarse. Sentí un escalofrío. Esperé a que colgara y entré. ¿Quién era? Mi mamá se quedó paralizada. Nadie. Escuché lo que dijiste. Andrea, no te metas en eso. ¿Quién quiere llamarme? Ella intentó salir de la cocina. Después hablamos. No. Toda mi vida haces lo mismo. Cuando pregunto algo, cambias de tema. Mi mamá se quedó mirándome. Es sobre tu papá. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Qué pasa con él? Me buscó. ¿Cuándo? Hace unos meses. ¿Y por qué nunca me dijiste? Porque no quería que apareciera en tu vida después de tantos años. ¿Dónde está? No lo sé. Mamá, no me mientas. Ella respiró profundamente. Tengo su número. Sentí que me ardía la cara. Dámelo. No. ¿Por qué? Porque no sabes lo que estás haciendo. Es mi padre. Mi mamá levantó la voz. Ese hombre te abandonó. Y tú llevas años decidiendo por mí qué debo sentir respecto a él. Simón apareció en el pasillo. ¿Qué pasó? Mi mamá lo miró. Nada. No digas que no pasó nada, respondí. Acabo de enterarme de que mi papá intentó buscarme. Simón bajó la mirada. Eso me hizo sospechar. Tú también sabías. No respondió. ¿Desde cuándo? Mi hermano permaneció callado. Simón, mírame. Finalmente dijo. Hace años. Sentí que se me cortaba la respiración. ¿Cuántos años? Desde que yo tenía 15. Miré a mi mamá. ¿15 años llevas ocultándome algo? Mi mamá comenzó a llorar. Lo hice para protegerte. No. Lo hiciste porque tenías miedo de que yo quisiera conocerlo. Ella no respondió. Entré a mi habitación, cerré la puerta y busqué mi teléfono. No tenía su número. Pero sí tenía algo más. La dirección que mi mamá había escondido dentro de un cajón. Y esa misma noche decidí ir a buscarlo. Llegué a la dirección al día siguiente. Me quedé varios minutos frente a la puerta antes de tocar. Cuando un hombre abrió, me quedé inmóvil. No necesitaba que me dijera quién era. Había visto fotografías antiguas de él. ¿Andrea? Asentí. Su rostro cambió. Pensé que nunca vendrías. Entree. Nos sentamos frente a frente. ¿Por qué me buscaste? Porque llevo años intentando encontrarte. Mi mamá dice que nunca quisiste saber de mí. Él negó con la cabeza. Eso no es cierto. Abrió una carpeta. Había cartas. Muchas. Algunas tenían fechas de cuando yo era niña. ¿Qué es esto? Cartas que le envié a tu mamá. Tomé una. La fecha era de cuando yo tenía 8 años. ¿Por qué nunca las recibí? Porque nunca llegaron a ti. Levanté la mirada. ¿Mi mamá las escondió?
Él no respondió directamente. Yo cometí un error cuando era joven. Me fui. Eso nadie puede cambiarlo. Pero después intenté regresar. ¿Cuántas veces? Muchas. Me mostró otra carta. Era de cuando yo tenía 15 años. En esa época vine personalmente a buscarte. Sentí que el corazón me golpeaba. ¿Veniste? Sí. ¿Y qué pasó? Su expresión cambió. Tu mamá me dijo que no querías verme. Me levanté de la silla. Eso es mentira. Yo también pensé que podía ser cierto. Yo tenía 15 años. ¿Cómo podía saber que estabas intentando verme si ella nunca me lo dijo? Mi padre bajó la mirada. Por eso dejé de insistir durante un tiempo. Me quedé mirando las cartas. Entonces, ¿por qué regresaste ahora? Él tardó en responder. Porque hace un año recibí una llamada. ¿De quién? De tu hermano. Sentí que todo se detuvo. ¿Simón te llamó? Sí. ¿Por qué? Porque me dijo que quería saber quién era tu padre. Me quedé en silencio. Entonces comprendí algo. Simón no solo sabía que mi padre había intentado volver. También había hablado con él. ¿Y mamá sabía? Sí. Entonces mi padre me miró y dijo: hay una razón por la que tu mamá tuvo tanto miedo de que yo volviera. ¿Qué razón? Pregunté. Mi padre permaneció en silencio. Quiero saberlo. Finalmente se sentó. Antes de irme, tu mamá y yo tuvimos una pelea muy fuerte. Eso ya lo sé. No. No sabes qué pasó después. Lo miré fijamente. Cuando ella quedó embarazada, yo quería que interrumpiera el embarazo. Sentí un golpe en el pecho. Pero después cambié de opinión. Me quedé callada. ¿Qué? Cuando naciste, quise conocerte. Quis estar present. Entonces, ¿por qué te fuiste? Él tragó saliva. Porque tu mamá me dijo que si me acercaba, iba a denunciarme. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque durante una discusión yo la empujé. Me quedé inmóvil. ¿La golpeaste? No. Pero la empujé. Fue una sola vez y me arrepentí inmediatamente. Mi padre sacó otro documento. Después de eso me fui. Pero seguí intentando comunicarme. Miré el documento. Era una denuncia que finalmente no había prosperado. ¿Mamá me ocultó esto? Sí. Sentí una mezcla de rabia y confusión. ¿Entonces ella tenía una razón para no dejarte acercarte? Sí. Aquello cambió completamente la historia. Mi madre no había inventado todo. Mi padre realmente había cometido algo grave. Pero eso tampoco justificaba que me hubiera ocultado durante años las cartas, las llamadas y los intentos que él había hecho para encontrarme. ¿Por qué nunca me contaste esto antes? Porque no quería que me odiaras. Solté una risa amarga. ¿Y pensaste que era mejor dejarme creer que nunca te importé? No respondió. Mille avant. Necesito irme. Antes de salir, él me entregó una última carta. Esta nunca se la envié a tu mamá. La abrí. Era corta. Solo decía: Andrea, si algún día lees esto, quiero que sepas que no desaparecí porque tú no me importaras. Doblé la carta. No sé si puedo perdonarte. No te lo estoy pidiendo. Salí. Cuando llegué a casa, mi mamá estaba esperándome. ¿Lo ves? Sí. ¿Qué te dijo? La Meyer. Me dijo cosas que tú nunca me contaste. Mi mamá comenzó a llorar. Yo tenía miedo. ¿De qué? De que lo conocieras y decidieras que él era mejor que yo. Me quedé mirándola. Mamá, yo nunca tuve que elegir entre ustedes. Ella bajó la cabeza. Pero yo sentía que sí. Entonces saqué la carta de mi bolso. Ahora quiero saber una cosa. Mi mamá levantó la mirada. ¿Cuántas cartas más escondiste? Mi mamá no respondió. Eso fue suficiente. ¿Dónde están? Andrea, ¿dónde están las cartas? Ella comenzó a llorar. No quería que las encontraras. Entonces existen. Mi mamá caminó hasta su habitación. Abrió un cajón que yo nunca había visto abierto. Sacó una caja. La puso sobre la cama. Dentro había sobres. Muchos. Los tomé uno por uno. Había cartas de cuando yo tenía 6, 8, 10, 12 y 15 años. También había fotografías. ¿Por qué guardaste todo esto? Mi mamá se sentó. Porque no podía soportar la idea de que un día tú lo buscaras. ¿Y qué pensabas hacer con las cartas? Guardarlas. ¿Para siempre? Ella asintió. Sentí rabia. ¿Sabes cuántas veces pensé que mi papá simplemente no quería saber de mí? Lo sé. No, no lo sabes. Levanté una de las cartas. Cuando tenía 10 años pregunté por él. Tú me dijiste que se había ido y que nunca había preguntado por mí. Mi mamá se cubrió el rostro. Perdóname. No sé cómo perdonarte esto. Simón entró en la habitación. Mamá, tienes que contarle lo último. Mi mamá levantó la cabeza. No. Ya no puedes seguir ocultándolo. Lo miré. ¿Qué falta? Simón respiró profundamente. Tu papá no fue la única persona que intentó acercarse a ti.
Mi madre cerró los ojos. ¿Quién más? Su mamá. Me quedé confundida. ¿Mi abuela paterna? Simón asintió. Ella también te buscó. Mi mamá comenzó a llorar. ¿Dónde está? Nadie respondió. ¿Dónde está mi abuela? Simón sacó su teléfono. Murió hace 3 años. Sentí un vacío enorme. ¿Y ella sabía de mí? Sí. ¿Intentó verme? Simón asintió. Varias veces. Me senté en la cama. No podía creer que hubiera existido una parte de mi familia que yo ni siquiera sabía que estaba intentando conocerme. Mi mamá se acercó. Andrea. No. Mi Lavant. Necesito estar sola. Tomé la caja de cartas. No iba a destruirlas. Tampoco iba a devolverlas. Eran la única prueba que tenía de algo que había pasado antes de que yo pudiera decidir por mí misma. Esa noche llamé a mi padre. Quiero volver a verte. Él guardó silencio. ¿Estás segura? No. Respiré profundamente. Pero quiero conocerte sin que mamá decida qué debo pensar de ti. Está bien. Y quiero que me cuentes todo. Te lo contaré. Colgué. Después fui a la habitación de mi mamá. Ella estaba sentada en la oscuridad. Mamá. Levantó la mirada. ¿Qué? No voy a irme de tu vida. Ella comenzó a llorar. Pero tampoco voy a dejar que vuelvas a decidir por mí. Mi mamá asintió. Esta vez no discutió. Y al día siguiente hice algo que nunca había imaginado hacer. Invité a mi padre a nuestra casa. Mi padre llegó a las 6 de la tarde. Cuando mi mamá abrió la puerta, ninguno de los dos habló. Yo estaba detrás de ella. Pasa, dije. Él entró lentamente. Simón estaba sentado en la sala. Nos reunimos los 4. Puse la caja de cartas sobre la mesa. Quiero que hoy hablemos de todo. Mi mamá comenzó a llorar. Mi padre miró la caja. No quería que esto terminara así. Pero terminó así, respondí. Yo crecí pensando que tú nunca quisiste saber de mí. Mi padre bajó la mirada. Y yo crecí sabiendo que cometí el peor error de mi vida. Mi mamá intervino. Yo tenía miedo de que volvieras a hacerle daño. Y yo acepto que te hice daño a ti, respondió él. Pero no tenías derecho a decidir por Andrea. Pensaba que si te conocía, me iba a abandonar. Lawmeyer. Yo no necesitaba elegir entre ustedes. Nadie habló. Entonces miré a mi padre. Tú también tienes que escucharme. Él levantó la cabeza. Te fuiste cuando nací. Después intentaste volver. Pero nunca lograste encontrar la forma correcta de hacerlo. Lo sé. No voy a fingir que eso no pasó. No quiero que lo hagas. Después miré a mi mamá. Y tú escondiste cartas durante años. Me quitaste decisiones que eran mías. Y la oportunidad de conocer a mi padre y de escucharlo. Ella asintió. Lo sé. Puse las cartas nuevamente dentro de la caja. Los miré a ambos. Yo fui quien terminó pagando por los errores de ustedes. Los dos se quedaron callados. Miré a mi mamá. Yo pensaba que tú eras fría y dura conmigo, porque simplemente no me querías. Mi mamá comenzó a llorar. Te quería. Lo sé ahora. Miré a mi padre. Mi padre bajó la mirada. Tú te fuiste cuando más te necesitaba. Sí. Entonces ocurrió algo que nunca había imaginado. Mi mamá se acercó a mí. No dijo nada. Solo me abrazó. Esta vez no se quedó rígida. Me abrazó con fuerza. Después de unos segundos, mi padre se acercó. No sabía si quería abrazarlo. Así que simplemente le extendí la mano. Él la tomó. No solucionamos años en una tarde. Mi padre no recuperó de repente el lugar que nunca tuvo. Mi mamá tampoco pudo borrar su comportamiento conmigo durante todos estos años. Pero desde ese día pude darle la oportunidad a mi padre de escucharlo y de conocerlo. Y de darle una oportunidad. Y si algún día quería visitar a mi familia paterna, nadie podía impedirlo. Unos meses después, mi padre me llamó. Andrea, ¿quieres venir a cenar? Miré a mi mamá, que estaba en la cocina. Sí. ¿Quieres que invite a tu mamá? Sonreí. Pregúntale tú. Mi mamá escuchó y respondió desde la cocina. Dile que sí. Por primera vez, nadie tuvo que esconder una llamada, una carta ni una decisión.